la felicidad, mayor felicidad que yo tenía. Yo era feliz, o soy feliz haciendo al otro feliz. Que me decían, ay, mi hijo, voy para el supermercado volando. Eso para mí, yo me sentía muy feliz con eso. Y así nos crió esa mujer con esos valores, esos principios, que eso es lo más sagrado que uno tiene, hermano. Bueno, pues bienvenidos a estas entrevistas de Mañanero Sport haciéndole pregunta al que pregunta. Y vamos a comenzar con Héctor Gómez. Bienvenido, Héctor. Un honor, hermano, estar aquí. Desde que me abordaron con esto, dije yo, un honor yo estar ahí. Y aquí estamos, a tu orden, mi hermano. ¿De dónde que tú eres, Héctor? Bánica, Elías Piña. Bánica es un municipio de la provincia de Elías Piña, en el denominado Sur Profundo, que queda en el suroeste del país. Y ahí vive incluso mi mamá actualmente y dos de mis hermanos viven allá. Yo voy con cierta... Es difícil que pasen 2 semanas que yo no vaya. Siempre voy. Tú tienes una familia comunitaria. ¿Cómo ha sido esa labor social familiar que ustedes han hecho? Tú sabes que es lo que uno ha visto en el caso de mi mamá, sobre todo, y mi papá también. Yo tengo, por ejemplo, ese que me marcó Bolívar, mi mamá, de esa gente que literalmente se quita el pan de la boca para dárselo a los demás. Es tan tal que todavía ella vive enviándome en guaguas de allá cajas con que aguacate, que mango, que bofe, que... Y eso, tú sabes, me envía a mí y entonces me envía para mandárselas varias hermanas. A veces yo da viaje a Buenavista, por ejemplo, llevar 2 aguacates, que por más que uno de mis hermanos me dice, pero ven acá que solamente los tapones y el combustible que tú gastas se van, mejor darle 2.000 o 5.000 pesos. Y dice, no, es que si mami es feliz con eso, yo lo hago. Y tú no te imaginas lo que eso me marcó, ver a mi mamá, ella tenía una pequeña tiendecita allá en Bánica, la cantidad de gente que iban, que no tenían para pagar, a veces la mortaja, que fallecía alguien, y ella le decía, lléveselo, y si usted puede, así, y yo decía, Dios mío, lléveselo, y si usted puede, me lo paga después. Esa es mi mamá. Y de verdad que nada más de pensar, hermano, de las veces que, por ejemplo, yo soy el mayor de todos los hermanos. Cuando mami venía aquí, tú sabes que a fin de mes, que tiene comercio, viene aquí a la capital a surtirse con los chelitos que le paga la gente, que los profesores, que la enfermera, que regularmente son los dos empleos más comunes allá. Y ver a mi mamá cargando, hermano, dando hasta, qué sé yo, 10, 15, 20 viajes, donde está el Puente Seco, la parada de Bánica, que el encanto, valga la cuña, que almacene merengue, que Centro Moda. Y yo pequeñito, por más que yo pudiese ayudarla o quería ayudarla, no podía. Y yo tengo una anécdota un día, yo privando ya de que en Hombrecito, cargo una caja para que mami vea, yo como con 8 o 9 años, que ya yo soy un hombrecito. Bueno, y cuando yo estoy cargando la caja, se me sale como un tic nervioso, y la gente dice, ay, qué muchacho más simpático. Pero me riendo que estaba. El peso de esa caja, y de verdad que yo no sé dónde mi mamá sacaba tanta fuerza, hermano, a dar 10, 15 viajes como una hormiguita. Y así nos crió esa mujer con esos valores, esos principios que últimamente trato de contenerme mucho cuando hablo de ella, Bolívar, porque eso es lo más sagrado que uno tiene, hermano. A uno se le queda siempre grabado. Mi mamá me dijo, o como dice mi mamá, ¿qué frase, qué consejo tu mamá te repitió que tú dices, como dice mi mamá? No, básicamente ayudar. Ella decía, ayudar hasta que duela. Ayudar sin esperar nada a cambio. Esa es la filosofía de ella de vida. Ayudar hasta que duela. Siempre nos lo dice y nos dice, no espere nada a cambio, que el ser humano es impredecible en ese sentido. Pocos tienen el concepto de la gratitud en su justa dimensión. Pero yo pienso que esa es la más icónica, la frase de mi vieja. ¿Cómo es la niñez de un niño en Bánica? Bueno, tú sabes que yo salí de Bánica como de 7 u 8 años, porque mami tuvo la visión y entendía que quizás desde el punto de vista académico, allá yo no iba a tener, si se quiere, ese desarrollo que ella advertía por, lamentablemente, las falencias, por así decirlo, que había en el sistema educativo. Sin embargo, una vida de un niño allá es feliz, porque imagínate,
allá regularmente, aunque sea un pueblo distante, casi siempre la gente tiene su modus vivendi y siempre aparece comida y se hay una niñez muy feliz, la gente jugando. Yo me acuerdo que yo en vacaciones, yo contaba los días para ir a mi campo, que vivía en Buenavista, después Los Minas. ¿Tú viste Los Minas? Sí. Yo viví en la Marco 12 de Rosario. octubre, número 21. Ahí viví yo. A ver, tú conoces a un barbero que se llama Chichi, Chen, Pipilo, que jugaba tanto baloncesto como Yo era muy voleibol. chiquito ahí. Ah, Mi bueno. mamá lo que hizo fue que se mudó para el Cachón de la Rubia, Ah, bueno. que es ahí mismo, pero más para Yo adentro. estudié en el colegio San Marcos, en la Marcos de Rosario, y en el liceo Ramón Emilio Jiménez. Mira, ¿en qué momento enciende en ti ese deseo de hablar de deporte, de contar historias de deporte, Desde pequeño yo siempre he sido como un abanderado del dominicano. Algunos lo tipifican como ser chauvinista. Cuando yo destaco y me gusta ver un dominicano que trasciende, entonces, como los peloteros dominicanos, tú sabes el nivel de incidencia que tienen el mejor del béisbol del mundo, se destacaban, entonces ahí empecé yo a darle seguimiento, como veía que esos peloteros se convertían en embajadores de nosotros, y entonces ahí empecé a interesarme y seguir mucho a Don Mickey Mena, ahí que tenía un segmento deportivo en Centro Deportes, Béisbol Datos, lo cual también era el título de una columna que él hacía. Yo me acuerdo que yo guardaba todos esos datos de Don Mickey y luego de Tony Piña Cámpora, de eh, Cookie Córdoba y todos esos historiadores, entonces yo los guardaba y los recortaba, los metía o debajo del colchón o en su defecto ahí en el armario. Y ya tú sabes que en esa tía donde yo vivía tenía muchachos y todos estos papeles. Tú sabes que cuando eso no estaba la internet, no no? está hoy, esta tecnología. Entonces, eso por así decirlo me obligó a memorizar todos esos datos, que tú me preguntas a cualquier jugador y por ese mismo hábito de cultivar esos datos me es más fácil reproducirlo y de ahí vino ese interés. Luego seguí mucho a don Tomás Troncoso Cuesta por su estilo como tan particular de contar las cosas, que lo vivió muchas veces de esas historias que él contaba. O sea que tuve esa influencia de don Tomás Troncoso y de don Mickey Mena. Y tu primera experiencia en medio fue, Radio Guarachita, Boli. cuéntame, Ay, tú no te ¿cómo imaginas. tú llegaste ahí? Era Marco Sánchez, un colega que está en La Voz del Fanático, que fue, y antes de Marco Sánchez, Miguel, que hace actualmente comunicación, está un espacio al mediodía en el canal, parece que es Super Canal. Miguel me dio la oportunidad que siempre ha tenido como esas inquietudes de análisis político y demás. Y ya él sabía desde el liceo, como Emilio Jiménez, que me gustaban los deportes, me escuchaba siempre hablando, comparaciones. Y bueno, ahí me dio esa oportunidad. Y yo me acuerdo que uno de mis hermanos, ese es ingeniero industrial y es el que está al frente de la academia allá en Bánica, Henry Gómez, que es el político de la familia. Él es actualmente secretario general del partido del PRM allá en Elías Piña, y en una ocasión aspiró a alcalde en Bánica. Mi único oyente era él. ¿Tú sabes lo que hacía? Fingía la voz, a veces llamaba, dije, como un haitiano. Sí. Por favor, dame los números de Sammy Sosa, usted, número de Sammy Sosa. Después hablaba, dije, sí, por favor, démelo tanto. Hasta que se hartó, en buen dominicano, me dijo, mira, yo no puedo estar en esto. Yo estoy llamando todos los días fingiendo la voz y tú no me das un chele. Se me fue el único oyente que yo tenía. Luego, después de ahí, Marco Sánchez me invita a un espacio en HIJB que se llama el Super Deportivo, con el famoso locutor que marcó una época de mucha popularidad en los 70, 80, el Loco Loco. No sé si tú has escuchado No. Jesús, el Loco Loco, que tenía un estilo muy sui generis. Por ejemplo, él decía, como en alegórico a usar estupefacientes, por así decirlo. Te voy a dar esta salsa, ya yo me la di, dátela tú. Y todo el mundo, pues venga, acá, ¿qué locutor es ese? Ese es Jesús Sánchez, tenía un espacio. Ya luego él se convirtió, creo que hasta testigo de Jehová, me parece que. De HJB paso entonces a tener participaciones con don Tomás Troncoso Cuesta en los deportes en marcha. Cada vez que Tomás pedía un dato, ahí yo llamaba y Tomás me decía, ¿qué edad tú tienes, mijo? Que tú dominas esos temas. Y luego participé en La Voz del Fanático, Universal 98.1 en ese entonces, que actualmente está en CDN, creo que 92.5, o Dalí Santiago. Me dio la oportunidad. Ya en ese entonces yo había coincidido
mis inicios ya en la voz del fanático con el Banco de Reserva, donde yo laboré durante 14 años. Empecé como auxiliar de estafeta, así se tipificaba el puesto, cambiando divisas, me tocaba ir al aeropuerto, a veces me tocaba amanecer durante un turno, se trabajaba 4 días consecutivos y se liberaban 2. Entonces, una vez al mes me tocaba amanecer. De ahí surgió, también conocí a Iván Joel Ramos, que es un analista de baloncesto. Sí. Yo fui posteriormente quien se lo mostró a Odalí Santiago y está actualmente en la voz del fanático. Iván, uno de los mejores técnicos de baloncesto del país. Y luego en la voz del fanático, entonces, bueno, yo me acuerdo que estando en el banco, cuando no podía ir a estar porque las ocupaciones me lo impedían, de auxiliar de estafeta, yo fui técnico, analista, hasta ser analista de reclamaciones. Incluso a Rubí Pérez, que en paz descanse, yo le pude ayudar con un caso, Bolívar, que cuando él se dio cuenta que lo llaman del banco, mire, su tarjeta está ilegal. Roberto Pérez Herrera, me recuerdo yo. Él hace la reclamación, pero ya los consumos no se podían reclamar porque estaban pasados de tiempo, lo que le llaman past time. Y yo tuve que hacer una labor de buena fe que se llama, Good Faith Collection, así se llama, con el banco emisor y el comercio, donde se hicieron esos consumos fraudulentos. Yo me acuerdo que como en 5 ocasiones Rubí Pérez fue allá llevándome cartas y yo se las traducía al inglés y así fui gestionando, haciendo esos trámites para ver si podía recuperar esos dinero y gracias a Dios se pudo recuperar casi $62,000 de fraude, Wow. más 30,000 y pico de intereses. Eso fue uno de los casos que yo de verdad que me acuerdo, porque tú recuperarle a una gente que ya casi no había que hacer, casi $100,000, imagínate tú. Y a mí me encantaba dar un servicio, hermano. Yo me acuerdo que estando en el banco, y disculpa que me pase al banco, Tranquilo. estando en el banco, la felicidad, mayor felicidad que yo tenía, era regularmente que tomaba los sábados para llamar a los tarjetavientes y decirle, ya su reclamación fue atendida, se le acreditó su dinero, usted tiene disponible tanto. Yo decía eso con ese, que otro compañero me decía, no, no joda tanto, ellos que se enteren ahí cuando le llegue el balance, pero que a mí, no sé si eso viene de mi mamá, yo era feliz, o soy feliz haciendo al otro feliz. Entonces cuando yo le decía, don, sobre todo gente que estaban en su vejido, sabe que el banco permite las tarjetas un 10% de sobregiro. Cuando esa gente me decía, ay, mi hijo, voy para el supermercado volando. Eso para mí, yo me sentía muy feliz con eso. Entonces, ya estando en el banco, en la voz del fanático, yo llamaba ya, como muchos de esos peloteros tenían tarjetas Visa corporativa, que yo era el encargado de las reclamaciones Visa, me llegaban muchos casos, Nelson Cruz, Ubaldo Jiménez, en ese entonces, me acuerdo en el 2010 que había el juego de estrella que tenía 15 ganados, 1 perdido y efectividad de 2.10 y se quedó con 19 victorias ese año. Muchos decían que estaba llamado a ser el sustituto de Pedro Martínez, quien llevase la antorcha de Pedro Martínez. Lamentablemente las lesiones dieron al traste con lo que fue esa perspectiva que se tenía de Ubaldo Jiménez. Y entonces yo hacía, con esas relaciones con los peloteos, ahí vienen esas relaciones que tenía con todos esos muchachos, y yo hacía desde el banco las entrevistas para la voz del fanático, Ubaldo Jiménez, Nelson Cruz, Pedro Martínez, David Ortiz, y así empezó poco a poco esa bonita relación que tengo con muchos peloteros. eh, y luego de ahí viene la semana deportiva. Don Héctor J. Cruz, ahí tuve un espacio de 5 o 6 años. Imagínate coincidir en un set con don Tomás Troncoso Cuesta, No. un Osvaldo Rodríguez Zucardo, Mario Emilio Guerrero, que en paz descanse. Yo a veces como que no asimilaba eso. O sea, desde el punto de vista que, wow, gente que tú admiras, no sé si te ha pasado, y que de buena primera esa persona te dé una oportunidad, gente que tú desde hace mucho tiempo los seguía, los admiraba, y eso definitivamente me fue creando ese perfil de que en algún momento yo tenía que dejar el banco y dedicarme por completo a la crónica deportiva, aunque todavía la gente me decía, ay, Tony, qué extraño que tú todavía sigues en el banco cuando ya estás en la semana deportiva, en la voz del fanático, 2 espacios, cada uno en su naturaleza, premium en términos de rating. Y hasta que llega la oportunidad en la Z101, Ahí te iba a decir. yo Tú estoy estás, siguiendo. no, sí, pero tú estás en la emisora que todo el fanático de radio como yo
la Z es referente. Sí, sí. ¿Cómo tú llegas a la Z? Exactamente. Mira, y en eso siempre tengo que destacar la parte de la perseverancia, porque oye, ¿qué me llevó a mí a que don Álvaro Arbelo Hijo se interesara en los artículos que yo escribía, que a modo de colaboración, don Héctor J. Cruz me lo publicaba en el listín, pero antes de que me lo publicara, yo pasé casi 2 años, Boli, enviándole, porque él al final de la columna que llama Miniaturas de Béisbol pone su email, y yo le mandaba datos, y Dios mío, y es que este hombre nunca va a destacar un dato de eso, ni se va a hacer eco, hasta que 2 años después de yo enviarle cosas, muchos datos, estadística, bueno, me llaman, recuerdo yo, Rubén Andújar Checker, que es actualmente gerente del Banco de Reservas en informática y forma parte del Salón de la Fama, del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, el sobrino de Luis Checker Ortiz. Me dice, hermano, te publicaron un artículo en el listín, 3 páginas, la portada, la página 2 y la 3. Yo, ¿cómo? Y luego me siguen llamando gente, me trabajo tuyo. Me acuerdo, y de hecho lo conservo en mi casa, titulado Historia y Evolución de los primeros 500 dominicanos, me parece, en Grandes Ligas. 400, 500, no me acuerdo. Donde yo hice un desglose pormenorizado por posición, por provincia, lugar de nacimiento, que a mí me encanta ese tipo de desglose. Y cosas de la vida, como al día siguiente, me llama de nuevo Andújar y me llama Janeiro Mover, Leonel Mateo, todas esas personas gerentes que siendo gerente del banco, ellos iban a mi cubículo, siendo yo un simple auxiliar, y la gente se encontraba, ¿cómo que estos jefes vienen de este muchacho auxiliar? Que quizás no entendía que venía por un asunto del deporte, a hablar conmigo. Y me llaman, Héctor, don Álvaro Arbelo Hijo está destacando el artículo que tú escribiste en el listín. Don Álvaro tuvo 2 semanas, 3 semanas, tomando extractos de ese artículo y destacándolo. El brillante historiador. Uy, tú sabes cómo don Álvaro, en grado superlativo, destacaba a uno. Y eso para mí, cosa que Dios le tiene a uno guardado. Bueno, después se convirtió en un hábito que... ¿Y dónde te aprendiste a redactar? ¿Dónde te aprendiste a escribir? Ay, qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque siempre debo destacar una tía. Cuando yo vine de Bánica, vivía en Buenavista primero, luego en Los Minas, tía Ana, que se encargó de alfabetizarme y todos los días me ponía palabras, me ponía a leer, y de verdad que a ella le debo eso, porque, de verdad que pensar, porque a veces pienso como que yo no he sido con tía, no le he reciprocado todo eso, aunque la tía que yo te dije que a veces le llevo cosas a Buenavista, que más me mande a ella, pero yo digo que todavía como que yo no he podido reciprocarle a tía Ana todo lo que hizo por mí, como que tengo esa espinita ahí, ya tú sabes. De esa lección, ¿qué lección tú sacas de esos 2 años enviando mail, enviando correo? No, la lección es perseverancia, porque si yo me hubiese desesperado, igual que así me pasó, por cierto, yo llamaba en las mañanas camino al banco a Neón, las más pegadas de ayer, no sé si tú llegaste a revisar eso con el César, y yo me acuerdo ya cuando eso yo me había casado, porque el César, yo llamaba a darle un dato, cuando él, por ejemplo, cometía una pifia, fallaba en un dato, yo lo llamaba, don César, disculpe, simplemente darle este dato, y César con sentir, vaya de ahí, novato, ¿quién es usted? Patame a mí, ¿qué pasa? La más pegada de ayer, yo soy el Batatán. Y mi esposa me decía, mi amor, no sigue, que él te está humillando, tú no ves que tú lo llamas con mucha humildad a darle un dato y él te está queroseando. Y yo seguía, hasta que después César me dice, colega, he visto tu trabajo, me gusta, la gente me dice que tú estás bien. Tú sabes casi como yo de deporte. Oye, como César, que por cierto está en Boston, creo que en la mega de Boston allá. Él es hermano uno que llama el Morenaje también. Sí. Él es hermano de Morenaje. Y entonces ya hacía un segmento todos los días. Camino, me estacionaba y muchas veces hasta sin estacionarme, que no debía hacerlo. Mi esposa me lo decía, mi amor, detente y llama, porque si viene un AME, oye lo que me pasó un día con un AME, Boli. ¡Ey! Me para. Hermano, no se puede. Usted está manejando el celular. Y yo en medio de ya yo había llamado. Sí, buenos días. Tengo 89 puntos de la fibra tropical estudial. Héctor Gómez, Deportiva, Forteón. Yo le daba el swing. Óyeme. Y dice
digo yo, hey, no se me vayan, un segundito, que hay un amé aquí que me está llevando el diablo. Digo yo, dije en swing. Dice la amé, ¿qué pasa? ¿Tú me vas a venir con esa, mí? Digo, ¿qué te estás transmitiendo? Digo yo, sí, ¿cuál es el nombre suyo? Oye, lo que me surgió. Me dice Sargento Alcántara. Hey, por debajo 89.3, la primera tropical estudiar. Saludos, Sargento Alcántara, que está en sintonía con la pegada de ayer. El tipo, me dejó ir. Y eso pasó, aunque luego entendí que no debía hacer eso, Claro, ¿sabes? Porque damos mal ejemplo. Y así empezó Neón. Y con eso te quiero decir tanto y tomo lo del listín, 2 años mandándole colaboraciones a Héctor. Nunca me las publicaba hasta que vino un día lo del César. 1 año hasta que por fin me dijo, vamos a hacer un segmento. Meta mensaje. Hay que perseverar, hermano. Dios no te va a abandonar nunca. Yo le digo a la gente que me dice, tú has tenido suerte. Digo, bueno, quizás, como yo le decía a don Álvaro Arbelo Hijo, que cada vez que lo veía en la mañana, que yo le llevaba los datos, las cápsulas deportivas, cuando él decía cápsula deportiva, Héctor Gómez, y le daba todos los días las gracias. De hecho, yo digo que no me voy, a menos que me vayan de la Z por él. A mí me pueden ofrecer 1 millón y yo de ahí no me voy por esa gratitud a un señor que marcó y fue un referente en la emisora, en FM. Porque darle oportunidad a un muchacho de Bánica que estaba en un banco y tú confiar en él. Entonces, voy al punto donde llego a la Z, Boli. Y disculpa este no, no te preocupes, no te preocupes. Perfecto. Entonces, dice él un día, Cundo, vamos a ver si Héctor Gómez lo está escuchando, el brillante historiador, que yo lo deseo conocer. Que venga por aquí ese historiador a conocerlo. Bueno, me llaman de una vez del banco. El jefe mío me dice, Gómez, arranca para la Z ahora mismo. Porque todo el mundo, ¿tú te acuerdas lo que? Un toque De de 100 que carros, 70 escuchaban la Z. ya lo sabe, ya lo sabe. No como Rosendo Tavares, que un día le dijo a don Álvaro un chiste. Don Álvaro, yo tengo mi programa de televisión, que es un solo televisor. Dice don Álvaro, sí, el de tu mujer. Pero bueno, me dice el jefe, me dijo, ve, coge para allá. Y yo, de verdad, digo, vete, Alvarito Albelo, mi hermano. Oye, yo para la Z con mi corbatica, auxiliar, Héctor Gómez, auxiliar de estafeta. No, ya analista, ya, cuando eso, yo fui ordondo. Y me dice, miren, yo soy Héctor Gómez, la persona que... sí, me dice el seguridad, sí, don Álvaro lo mencionó, usted lo menciona mucho. Suba al tercer nivel y vaya al Control Master, que ahí está Cundo. Digo, el famoso llévatelo Cundo, Cundo Camarel. Sí, claro. Cuando me dan el acceso a Cundo, yo, don Cundo, yo soy Héctor Gómez, la persona, y me dice, ay, don Álvaro te mencionó ahorita, así que te quería conocer. Digo, sí, a ver si puedo pasar. Y yo diciéndole a Cundo, ¿puedo pasar a la cabina? Me dice, no, aguanta. El viejo de momento, el viejo, don Álvaro. Sí. Yo le voy a decir a él que tú estás aquí y dependiendo de la reacción, entonces yo te hago señas si pasa o quédate ahí. Ya ahí entonces yo que iba confiado, dije a comérmela con yuca, ya digo, ay Dios mío, esto es así. En ese entonces estaba don Álvaro, Uri Cabral, don Willy, El All Star. agradezco mucho. Bueno, el Dream Team. El Barcelona 92 de la radio. Exactamente, wow, qué buena analogía esa. Y cuando me dice así, yo, wow, empezó ese corazón, ay Dios mío. Y yo veo que Cundo va y gesticula desde allá, como señalándome a mí. Y don Álvaro dice así como, y hace así como, bueno, me hace así que vaya. Y Cundo, venga, Gómez. Cuando yo paso, me dice, entonces usted, impostor falaz, se hace pasar por el historiador, brillante historiador, Héctor Gómez. Y yo digo, sí, don Álvaro, yo soy Héctor Gómez. Dice, no, mi hijo, a lo mejor es tu papá o tu abuelo que me manda esos datos. Digo, no, soy yo, don Álvaro, que le envía todos los días. Yo en ese entonces le mandaba por fax a Cundo y Josefina, que le debo mucho a ambos, porque sin ellos no le hubiese llegado toda esa información constantemente a don Álvaro. Cada día yo se le enviaba. Y cuando me dice, ¿cómo usted me demuestra que usted es Héctor Gómez? Le enseño yo el carnet, Héctor Gómez, la lista de reclamaciones, código 7965, valga la cuña al Banco de Reservas, Claro. mi amigo Samuel Pereira. Miñoso. Y me dice, por eso no, porque en el banco pueden haber 100 Héctor Gómez. Y digo yo, Dios mío, ¿qué hago yo para demostrarle a este hombre? Digo, Cundo, si usted quiere yo le escribo eso para que usted vea que ese es mi letra. Y me dice, no, así no, porque usted puede ser un falsificador. Y yo, Dios mío, ¿qué hago?
Entonces, me dice, yo le voy a hacer 10 preguntas a usted. Mejor, don Álvaro. A ver si es verdad que usted es Héctor Gómez. ¿Estaban al aire ya? No. Él mandó a la pausa varias veces, porque tú sabes, don Álvaro es que marca. El jefe. Y volvía uno y decía, pausa. Dígame entonces, falaz impostor de Cadillo, te digo, ¿cuántos ponches tuvo Nolan Ryan y cuántos no-hitter tuvo? Yo dije, no, si la pregunta que me va a hacer giran en torno a eso, me lo comí con yuca. Y entonces yo, en cada respuesta, no solamente se las decía, sino que yo abundaba más. Por ejemplo, yo dije, ver lo hijo. Nolan Ryan ponchó 5,714 ponches. Tuvo 7 no-hitter, 11 juegos de 2 hits, 26 de 2 y 37 donde solo permitió 3. Dice un algo, coño, escúchame el término. Pues este pendejo, empezó bien este pendejo. Y comienza la luz y Eury, bueno, llegó el suyo, como asusando. Sí. Me dice, no, tú no se queda así. ¿Cuál es el récord de hit de todos los tiempos en Grandes Ligas? ¿Y quién lo tenía? Digo yo, Pete Rose, 4,256, le pasó a Ty Cobb, quien conectó 4,189 y le dije la fecha. Y yo, pues cuidado si ustedes le están pasando esos datos. Show. ¿Cómo era él? Era él. Y dice, llévale 2, te faltan 8. Esto no se queda así. Igual pendejo, me dijo. ¿Cuál es el dominicano con el más alto promedio de bateo en un año? Y de por vida, ¿quién tiene el récord más alto? Digo, Ricardo Carty bateó 366 en 1970 y no conectó un solo infield hit. Le di el dato al margen. Y coincidencialmente, Ty Cobb tuvo ese mismo promedio de bateo de por vida, 366. Y comienza Ardo. ¿Cómo que? Dígame el récord de por vida de Marichal. Y digo, ganó 243 partidos, completó uno más de los que ganó, 244, lanzó 3,507 innings, ponchó 2,303, una proporción de 5.2 ponches por cada 9 innings lanzados y una proporción, en base a los boletos, de 1.9 bases por bola por cada 9 innings lanzados. En los 60, promedió 20 juegos ganados por año, ganó en una ocasión 26, 2 veces 25. Y don Aldo ya no sabe qué hacer. Llevo de 4, 5, algo así. Y viene y me dice, y está buscando. Y dice, ya con esta pregunta él entendió que ya. A todo esto los tigres dándole cuerda. Y comenzaba, bueno, ahí está, es el suyo, que sí o qué. Ricabal por un lado, la luz, Don Willy, y volvió de nuevo, vete a la, sigue con los comerciales. La última pregunta que me hizo fue, en ese entonces, Pedro Martínez estaba en su prime, 2000, 99-2000. Ya estamos en el 2025. Me dijo, básicamente, el récord de Pedro Martínez. Yo recuerdo, le dije, ganó 219, perdió 100, efectividad de 2.92, fonchó 3,154, en 2,827 innings, un tercio. Una proporción de cada 10 ponches, de 10 ponches por cada 9 innings lanzados. Y le dije este dato, don Álvaro, mire, el año que él ganó, que tuvo efectividad de 1.74 y que tuvo un whip, y él no conocía muchos esos términos modernos, el whip es la relación de hit y boleto por cada 9 innings lanzados, la W es de walk, base por bola, caminar, walk, la H de hit, IP de inning pitchado, o sea, whip, WHIP, es la relación de hit, boleto por cada 9 innings lanzados. Le dije, yo le establecí marca de whip. ¿Y qué es eso, me dijo el whip? Entonces yo le expliqué que él tuvo 0.74. Y le dije, don Álvaro, para que usted tenga una idea en perspectiva, el dominio que Pedro Martínez tuvo ese año. A él se le envasaba un jugador prácticamente por cada 2 innings, ya sea por hit o por boletos, indistintamente. Y el que más cerca de él tuvo en efectividad, el segundo ese año, me parece el 99-2000, que Pedro tuvo 1.74 de efectividad. El segundo después de él fue Roger Clemens con 3.70. Es decir, Pedro pudo haber permitido el doble de las anotaciones que permitió y aún así quedaba líder de efectividad. Poniendo como en perspectiva para que tenga una idea del contexto del dominio que tuvo Pedro Martínez. Ya cuando le dije eso, definitivamente tengo que admitir que estamos ante la presencia de un gigante, Héctor Gómez, un historiador del que yo nunca he dudado. Yo nunca he dudado. Y le dice a los demás, y ustedes, buena M, pónganse de pie a rendirle pleitesía a este gran historiador. Y así empezó a la semana, me llama Willy Rodríguez.
cuando oigo esta voz, oye chico, te habla Willy Rodríguez, mi hermano, ¿cómo está? Willy. Y yo, oh, don Willy. Bien, estamos pensando en ti, en un programa de deporte. Leonardo quiere que seas tú la cabeza. Y así Willy, como ya yo venía de tener experiencia en JB, Guarachita, Universal, Willy me está probando. ¿Cómo tú empezarías? Buenos días, bienvenidos a Z Deportes. De inmediato, la actualidad deportiva con Héctor Gómez. En swing. No, un swing. Que tú sabes que yo todavía se nota un poquito media lengua. Sin embargo, poco a poco he ido, no sé, tú en mis inicios no se notaba mucho. Sí. Ya no se nota, entiendo yo tanto, tú sabes. Porque alguien me dijo, Gómez, tú lo que tienes es que quizás ese mismo miedo que tú tienes de decir las cosas pensando que como tienes esa condición, eso te hace que entonces tú no le pongas empeño en decirla como te salga. Y eso me sirvió de mucho. Y entonces voy, Willy, desde que hice ese show, ese intro, me dijo, no, tú estás seteado, chico, tú estás seteado, tienes el swing y tienes los datos. Ok, chico. O sea que Willy, Sí. y así empecé. También Willy tenía su swing. Después de ahí vino Alberto Rodríguez, José Luis Mendoza, para mí el más brillante comunicador que existe. Tú sabes que a José Luis, que tiene una memoria prodigiosa, y tú sabes que puede abordar cualquier tema con una profundidad. Yo de verdad que digo que ejemplos como el de José Luis y José Gómez, mi hermano, que tuvo una vez en Voces Propias, también es brillante. Son de esos jóvenes que hay que ocupar esta sociedad. Le digo el relevo de la Z. Sí, no, ese muchacho. A José Luis le decía yo, cuando caminábamos, andábamos, digo, oye, mi hermano, porque es que a ti te visualizo yo, se lo dije, él lo sabe, en el gobierno de la mañana o de la tarde, porque es que José Luis tú le dices, ¿de qué se hace esto? El tipo te habla, ¿de dónde? O sea, es un fenómeno. Y ahí viene entonces el humilde, Jorge Mota. Pero en tu relación con los peloteros que tú me dijiste, ¿te ha tocado guardar primicia? Porque te la dijeron en amistad. Regularmente cuando yo doy una primicia, lo llaman breaking news. Regularmente el jugador, el mismo jugador me la dice. Y obviamente yo le digo, lo puedo publicar. Por ejemplo, cuando Vladimir Guerrero se retira, quien me lo dice a mí allá en su pueblo. Incluso fue a Bánica un par de veces a mi campo, que casi a todos esos peloteos yo le he llevado allá, Pedro Martínez, Juan Marichal, Virgil, prácticamente a todos. Y eso es algo que, por cierto, nunca olvido, Goli, un paréntesis ahí. Cuando inauguramos la Academia de Béisbol, que ustedes lo pueden buscar en Google, ponen Juan Marichal visita Bánica. Ahí él habla del famoso y épico duelo, considerado the greatest game ever pitched, el más grande juego jamás lanzado. Famoso duelo de 16 innings contra Warren Spahn. Él ahí lo habla en un sábado maravilloso allá en Bánica. Y luego y habla también del famoso juego, que no sé si tú sabes, que él debutó el 19 de junio del 60, si mal no recuerdo, o de julio, lanzando un juego que lo llevó hasta el octavo inning sin hit y permitió un solo hit de un emergente, Clyde Davenport. El único hit que permitió una blanqueada. O sea, si hubiese debutado lanzando unos hitters, hubiese sido el único lanzador en la historia que debutando lanza unos hitters. Hay un caso referente que uno tiene que destacarlo en ese sentido. Bobo Holoman, que es un lanzador que en su primera salida, su primera apertura, como abridor obviamente, lanza unos hitters, pero ya le había tenido 2 apariciones como relevista, tú sabes. Y cuando abre por primera vez lanzó unos hitters. Pero en el caso de Marichal, si lo hubiese cristalizado la hazaña, hubiese sido el único que debutando, sin ningún tipo de experiencia lanza unos hitters. Y eso, de ahí viene, bueno, te dije lo de Vladimir, cuando se retira me da la primicia, cuando Alfonso Soriano se retira también me dice, Gómez, yo no sé, por alguna razón uno le cae bien claro a los jugadores, ellos se dan cuenta también la forma de uno, tú sabes que uno por la misma formación no va a cometer una indelicadeza y que muchas veces tú no te vas a imaginar que muchos de esos peloteos tienen situaciones y a veces uno que le ayuda con una cuestión en aduana, en un vehículo, y yo soy una persona que no me gusta recibir, si alguien mejor, tú me quieres un detalle, qué sé yo, si te sale una corbata, un perfume, qué sé yo, pero dinero no me gusta. ¿Y te ha pasado que te enteras por otra fuente algo de un pelotero y tú dices, no lo voy a revelar? ¿Cómo es que me O sea, una fuente te da un dato de algún pelotero, de los amigos tuyos, y tú dices, no, yo no voy a decir eso de mi amigo. Mira, me pasó con Robinson Cano. Cuando dio positivo, tú lo puedes buscar, el que da la primicia,
aunque ya había un rumor, sin embargo, el propio jugador me llama, Cano. Me acuerdo yo, 9:30, 10 de la mañana, mis hermanos, va a salir esto al mediodía y te estoy diciendo a ti para que tú lo digas. Yo sé que tú vas a dar mucho palo y en medio tú sabes que lo publican como MLB Network y esos periodistas que me citan. Y yo me era dudo, tú sabes, cuando tú tienes un jugador que lo tiene en un altar, estamos hablando de un tipo que iba directo y en vivo al Salón de la Fama. Es tan tal que Cano tiene, es el cuarto en hit de los dominicanos, a pesar de las 2 suspensiones, tiene 2,639 hits, si no me falla la memoria. El número 1 es Albert Pujol con 3,384. Segundo está Dean Beltré con 3,166. Luego Alex Rodríguez, 3,115. Y el cuarto, a pesar de las 2 suspensiones, Cano con 2,639, si no me falla la memoria. Entonces tú le sumas eso, que tiene 576 dobles, tiene 350 y pico de cuadrangulares, 330 y pico, no recuerdo bien. Caramba, y a mí me resultó difícil dar esa noticia. Cuando se acerca al mediodía, me dice, hermano, si tú no lo vas a decir, yo voy a llamar a otro. Entonces, ya él decirme así, bueno, ya está bien. Puse breaking news, lo puse en inglés. Ese tweet tomó, en ese entonces Twitter, ¿sabes qué es X actualmente? En fracciones de segundos, minutos, como 5 millones de visualizaciones, una cosa extraordinaria. Ese fue el caso más puntual a lo de Tatis, por ejemplo, cuando dio la sustancia aquella positiva que dicen, ya yo lo sabía, tengo una relación de amistad, no sé si tú sabes que quien lleva a Tatis al banco de reservas, que dicho sea de paso fue el primer atleta con el cual hubo esa relación comercial del banco de reservas. Yo le hablé a Samuel, le gustó la idea. En principio yo le sugerí Tatis y Soto. Con Soto no se pudo dar en su momento, el que ya sí lo es. Y eso fue muy difícil, porque yo me sentía, después del acuerdo del banco, yo decía, wow, caramba, un modelo como Tati, de buena formación, ahora el banco, y yo me sentí mal. Fue lo que yo llamé a Samuel. Le dije, Don, le pido disculpas. Y me dijo, no, hermano, porque eso Claro. escapa de ti. De las cosas que te ha tocado hacer, ¿qué ha sido lo más difícil? Una cobertura de una final, la pelota local. ¿Qué es lo más En el difícil? clásico 2013, hermano. ¿Qué te pasó ahí? ¿Sabes que yo, ¿Y qué tú aprendiste? no, muchísimo? Primero fue una experiencia, ver y ser testigo de excepción, porque yo en principio solo iba hasta Puerto Rico y luego recuerdo que Moisés Saló gentilmente me dijo, hermano, ¿tú vas a seguir a las últimas rondas? Yo, no, solamente compré el ticket Puerto Rico. Me dice, mira, yo tú vas a ser mi invitado especial, José Gómez, su asistente, mi hermano. Y yo llamé a Bienvenido, me dice, un palo, pero ve acá, un cachú, que tú vayas a seguir. Hermano, allá se burlaban de mí como en Chencha. Ahí está Gómez haciendo reporte número 5,522 de la noche, porque a mí me encanta eso. Entonces, tú sabes que como estábamos en la costa oeste, ya donde fue la última pata del clásico, habían 3 horas de diferencia, porque fue en San Francisco, en el AT&T Park, que ahora se llama Oracle Park. Y entonces, como había en la Z tempranito, yo reportaba en el segmento que teníamos antes de la participación de Don Alberto Veloío, que entraba a las 7, pero había que dejarle a las 6:50, tú sabes. Yo sé. Entonces, yo llamaba a las 6:30, conllevaba que eran las 3:30 de allá, y yo me acostaba casi a la 1. O sea, yo dormía durante esas 2 o 3 semanas, prácticamente 1 hora y media, 2. Y luego en la tarde ahí compensaba. Y yo llamaba tanto ese segmento, luego al gobierno de la mañana, luego llamaba a Z Deportes, la edición vespertina, luego llamaba al gobierno de la tarde, gobierno de la noche y al programa. El hecho es que yo tenía como 15 intervenciones diarias durante todo el trayecto, aparte del digital, que gracias a Dios, mi mamá que me mandó a estudiar temprano mecanografía y archivo. Yo, por ejemplo, entrevisto a un jugador en la Z, y él me va hablando, yo voy digitando ahí mismo. A veces pasa que ellos dicen, pero hermano, ¿y cómo tú sabías que yo iba a decir eso? Yo, no, es que me iba hablando, yo te miraba, yo seguía. Y ellos decían, porque ellos no asimilaban eso. Y decían, pero ¿cómo tú sabías que yo iba a decir eso? Y eso pasaba. Entonces, ¿qué me marcó? Y yo recuerdo que el último día ya despidiendo, ya con la medalla, con el trofeo de campeón, que eso fue una cosa bellísima. Cada vez que uno iba a un aeropuerto que hacía escala, la gente tomándose fotos, la dominicanidad en su máximo esplendor. Yo me acuerdo, mis 2 hijas estaban internas, con un asunto que había un virus gripal.
Ámbar, que ya tiene 23 años, y Alexa, la menor, mide como, va a ser el tamaño de Irina, mide como 6'2" ya con 14 años, con 15 años. Eh, y estando yo reportando todos esos días, estaban mis dos hijas internas. Yo me acuerdo que esa noche, yo en el último reporte, en el gobierno de la noche, yo no me contuve, o sea, no pude evitar en el aire decir que tuve una mezcla de emociones, ganar el Clásico Mundial invicto, ser testigo de la historia, pero que a la vez yo tenía ese choque de saber que mis dos hijas estaban internas. Y eso, yo trataba en cada transmisión de darle como el sello profesional, pero tú sabes que tus dos hijas estaban internas, hermano. Mira, una de ellas, incluso las plaquetas, eh, le bajaron a más de la mitad de lo que se suponía el mínimo. O sea, yo dije, se me va a morir mi hija. Y eso, y mi esposa siempre me daba fuerza. No, mi amor, ya poco a poco la plaqueta se va. Quédate a tu trabajo, que todo es una oportunidad. Y tú estás cubriendo eso. Las niñas poco a poco se van a mejorar. Y eso fue agridulce, por así decirlo. Por un lado, el éxito de conquistar invicto un Clásico Mundial de Béisbol y elevar la dominicanidad ante el mundo y decirle, somos los mejores en esta vaina. Y a la vez, mi dosis interna, eso, no, eso me marcó, mi hermano. Eso lo recuerdo. Con tantas intervenciones al día, con tantos medios en vivo, porque nosotros tenemos la desventaja que todo lo nuestro es en vivo. Hay otras cadenas que tienen un diferido y cualquier cosa. ¿Qué error tú cometiste en vivo en algún momento de esta trayectoria? ¿Y qué tú aprendiste de eso? Bueno, déjame ver así, como la fortaleza mía siempre la parte estadística histórica. Eh, no a mí, pero oye lo que pasó con el buen amigo Iván Ruiz. Un día en el show de mediodía, que a veces estoy yo dando los datos, Iván se pone y dice, déjame ver si él no está viendo eso. Un día voy yo a cubrir una rueda de prensa de Robinson Cano, oye esto. Cano todavía en Grandes Ligas, una superestrella con Seattle. Y vino aquí una rueda de prensa y dice Iván, Héctor, vamos a pasar con Robinson Cano, un gran jugador que hace unos años se retiró, que tuvo unos buenos números. Ese gran jugador que se retiró, Robinson Cano. Y le digo yo en medio de ese momento, Iván, y Cano se queda mirando, como que me retiré, yo estoy con Seattle. Y Iván, acuérdate que Robinson Cano está activo y está dando palos. Dice Iván, no, quise decir que si en algún momento empieza a retirarse. El hecho que le buscó la vuelta, eso fue un momento que tanto Iván como yo lo recordamos, y aprovecho también de darle las gracias a Iván por la oportunidad que nos ha dado en un medio de tanta difusión como el show del mediodía. Yo he tenido suerte, Boli. ¿Cuándo tú sentiste que te ganaste el respeto de la industria? Yo pienso en una oportunidad que Robert Comarazami, que junto a Tomás Troncoso, yo pienso que han sido los periodistas o cronistas deportivos dominicanos más completos de todos los tiempos. Yo recuerdo que Ricardo Nieves lo estaba entrevistando, el doctor, que le tengo tanta admiración. Y cuando a él le preguntan a Robert que cuál de los cronistas jóvenes él ve que puede seguir guardando a distancia, obviamente, el legado de Don Mickey Mena, no titubeó en decir Héctor Gómez. Ahí yo dije, bueno, parece que ciertamente ya hay un reconocimiento. Tanto eso, Bolívar, como cuando, por ejemplo, yo he visto en las transmisiones de MLB Network que pasan constantemente los tweets que hacemos, que publicamos, y que nos citan como una fuente de entero crédito, por decirlo así, en términos de dar información a los peloteros dominicanos. Eso ciertamente me ha hecho pensar que ha valido la pena dar este paso, dejar el banco y dedicarme por completo a esta pasión que tanto me gusta. ¿Qué legado tú buscas dejar en la gente? Sobre todo yo digo que más que el periodista deportivo, ¿sabes? Que la gente, donde uno va, el que más sabe, digo yo, sabe a Dios que a cada periodista deportivo le dice lo mismo. Es el cariño de la gente y que la gente me recuerde más, siempre lo he dicho, como alguien que no fue indiferente ante el dolor de los demás y que trata cada día de seguir el ejemplo de mi mamá, de ayudar a la gente. Y yo llego al show del mediodía, siempre una fila de gente esperándome. Llego a la Z, me esperan personas. Llego al Canal 4 también, en las calles la gente me aborda, en las redes sociales. A veces tengo un cúmulo de solicitudes y debo públicamente dar las gracias a Bolívar, a Raquel Albaje, la primera dama que ha sido una aliada incondicional con todos los casos, no importa que sea 2, 3, 4, 5 millones. Yo te hablaba antes de iniciar esto, de que recientemente un señor de mi provincia de Las Piñas
profesor Soriano. Había que hacer una intervención que costaba la válvula, el problema del corazón, un cateterismo, algo así, $38,500, más los honorarios médicos que hacían casi 1.250.000. Y gracias a Dios, la semana pasada el hombre fue operado totalmente con éxito. Y yo tengo por norma, costumbre, cada vez que un familiar me llama al día, cantidad de gente que me da la gracia, yo llamo a mi mamá y le pongo a mi mamá para que entonces mami vea que valió la pena ese esfuerzo. Y ya mi mamá está que cuando yo la llamo, dime, ¿a quién ayudaste, mijo? Pero eso es lo que yo aprendí de ella, eso es lo que más satisfacción me da y sobre todo ese cariño de la gente, hermano, donde yo llego. Ahora que estoy con el ministro de Deporte, Kelvin Cruz, como director nacional de comunicaciones, visitando los pueblos, las provincias, ver cómo de forma espontánea la gente te abraza, te da un cariño, o sea, eso no tiene precio, hermano, ¿verdad? Que eso es lo más bonito. ¿Qué recomendación tú le das a la nueva generación de cronistas Que se cultiven, que se preparen? Yo siempre digo que, como me decía don Álvaro, no, mío, tú me das la gracia, pero si no es por tu talento, tú no dura un día en la Z, no pasa, tú aquí no dura un día. Entonces, fórmense, estudien inglés, capacítese. Hay cursos en el CDP, Colegio Dominicano de Periodistas, también que hagan un curso de locución, lean constantemente. Hoy que tenemos tanta tecnología a nuestra disposición, y que no pierdan a Dios, no pierdan de vista que Dios debe ser el centro de su corazón y que va a llegar en algún momento esa oportunidad, sobre la base de usted aprovecharla en toda la extensión de la palabra, estar preparado y hacerle el bien, Bolívar. Yo digo que, como dijo mi mamá, hacerle el bien hasta que duela. Yo digo que tú haces el bien y si no lo ves tú, lo ven tus hijas, que por cierto ya la mayor, lo comparto contigo, se graduó con honores en el ITLA de multimedia, Ámbar, y Alexa, todas sus notas exoneradas, y eso es lo que más satisfacción me da, definitivamente. ¿A quién tú le entregarías tu micrófono a la nueva generación? Tú le dices, ya, sigue tú. Una gente. A mí me gusta mucho la forma en que él hace comunicación de Manuel Marega, Manuel Reyes, cómo él asume posiciones. Él a su vez ha dicho que tuvo en Alberto Rodríguez quizás su principal mentor. Y ese joven que nunca olvido, él me lo acordó hace un tiempo. Un día que fui yo ese día a hacer el segmento deportivo en Neón. Y él me dijo, Gómez, mira, a mí me gusta mucho el baloncesto, me gustaría. Y yo le dije, ven, de una vez. Y él se encontró como, y de una vez tú me vas a poner, como en su momento también lo digo, que una satisfacción que me da el hecho de que los jueves en la Z le abrimos las puertas, con la anuencia obviamente de bienvenido, Bienchi, le gustó la idea, de dar la oportunidad a muchos jóvenes, estudiantes de locución, de periodismo, aunque en su momento encontraron oposición de alguna gente que entendía que antes de pasar a la Z, debieron pasar por un sedazo, un RPQ, antes del monstruo de la Z. Sin embargo, a mí me gustó abrirle esas puertas. Hoy en día, por ejemplo, ahí está Cintia Morillo, que es la encargada o directora de Relaciones Públicas del Licey, William Ice, editor deportivo del Nuevo Diario, Cristian Rojas, que está con Frankie Mirabal, Joseini Polanco, que estuvo contigo. Joseini empezó con nosotros. En este canal, Mañanero Sport. Joseini, tú le puedes preguntar, en su momento tímida, y sin embargo, yo le daba, la motivaba, yo le ponía a cada uno, por ejemplo, tal semana vamos a hablar de Barry Bond, de Roger Clemens, de Stan Musial. Y por cierto, y un ejemplo de uno que llama la voz dinámica, que no sabía, como se dice, un carajo de deporte. Sin embargo, ¿qué me gustó de él? De la voz dinámica, Sánchez, el apellido, ahí me va a matar. Bueno, él sabe que ha estado nominado en los premios Gardo en Primera FM. Sí. ¿Qué me gustó de él? Él llegó allá a la Z, me dice, Héctor, y lo pongo de ejemplo siempre, de que cuando tú quieres llegar a algo y te enfocas, tú puedes romper cualquier tipo de obstáculo que se te presente. Me dijo, Héctor Gómez, yo vine aquí, te voy a ser sincero, yo no sé nada de deportes, pero me gusta estar aquí, tirarme una foto, que se vea que estoy en la Z. Él habla así, tú sabes. Carlos Sánchez. Óyeme, Carlos Sánchez, mi cariño, que cuando lo escucho en Primera FM, siento una satisfacción de que, porque él lo dice, que esa oportunidad que tú me diste en la Z, luego él me invitó, porque ese es un líder, allá a Villamella, el Centro Comunitario Tecnológico, que él tiene como una emisora. Para mí esos son líderes, Boli. Sí, cuando tú en tu pueblo, en tu demarcación, tú tienes un espacio
tomando en cuenta que hoy en día los pueblos se parte de la premisa de que te voy a ayudar y no ven la tasa de retorno en una publicidad. Y oye esta anécdota, un día les digo yo, Voz Dinámica, háblame un poco de Star Mutual. Y oye con lo que me salió. Bueno, tengo tantas cosas que decir de Star Mutual que mejor no voy a decir nada, Héctor Gómez. Sigue con los demás. Óyeme, después de ahí yo lo ponía, Una salida. tenía la bienvenida en la cepa como para hacerlo partícipe, porque aunque él no tenía los conocimientos deportivos, pero la determinación de él puede servir de motivación a mucha gente. Y de verdad que eso es lo que más satisfacción me da cada vez que veo a estos jóvenes que tuvieron esa oportunidad que a su vez me la dio a mí, Alberto Rodríguez, Jesús Sánchez, Marco Sánchez, Pío Deporte, que tenía un espacio allá. Pero, una gente que tú le des a tu micrófono. Yo diría que, wow, Manuel. Amarelo. Sí, porque me gusta cómo él asume posiciones y ha hecho un nicho en eso de darle cobertura a los baloncetistas, que la gente conozca su historia y sobre todo muy profesional, al igual que Marchena también, muy bueno y muy educado. Y yo pienso que, como él dice, lo importante no es, creo que es más o menos así, literalmente no sé si son las palabras que él usa, no es tú llegar y ya no, que cuando tú llegues bien al objetivo, sin tener que chocar con nadie. Le tengo mucho cariño y admiración a Manuel. Finalmente, ¿a quién te gustaría haber sentado en esa misma silla? Aquí Ajá. puede ser un Alberto Rodríguez, un Jansen Pujols, que son de los íconos y los referentes que yo recuerdo cuando me gané mi primer premio en la ACD. Ellos estaban ahí presentes y se lo dije que para mí fue un momento inolvidable estar ante Jansen, que todo el mundo sabe lo que significa para todos nosotros, y cómo Jansen tuvo esa visión de ir más allá de la curvita, tener esa perspicacia y ese manejo de las técnicas de la entrevista que él tiene. Y Alberto, por cómo se le ha jugado, la forma en que asume posiciones. Por eso Manuel dijo en su momento eso de Alberto. Yo le tengo, y obviamente José Luis Mendoza, que yo de verdad no sé cómo es que tiene esa capacidad de almacenar tantos datos. Cuando José Luis hace así, comienza y veía por un lado y allá, lo perdimos. Bueno, De verdad que ellos son ejemplos a seguir en esto. bueno, Héctor Gómez, muchas gracias, hermano, por venir a... Mencioné a Bari, ¿no verdad? Sí. Mi gente no. Claro, comenzando. Bueno. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias a ti, a Irina, a todo tu equipo por este momento. Y te debo dar públicamente las gracias por la oportunidad que le has dado a mi prima Esperanza Benítez, que yo le tengo tanto cariño y ha hecho de ese cuidado en lo que tiene que ver con el conocimiento del espectro autista. Ha hecho de eso su filosofía de vida, lo que ha hecho con Luisito y Esperanza. Yo recuerdo cuando te hablé de ella, le diste la oportunidad y luego me dijiste, nunca se me olvida cuando me dijiste, Héctor, tú me has mandado un ángel. ¿Tú te acuerdas? Me lo dijiste un día. ¿eh? Y gracias a ti también por nunca olvido un día, creo que fue en Bávaro, no sé, hace como 15 años, yo iniciando la crónica deportiva, que tú me dijiste, Héctor Gómez, a mí yo digo, ¿cómo? Y Bolívar me conoce. Yo no sé si tú te acuerdas, pero eso marca a uno, hermano. Así que a ti por la oportunidad y que Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias.